Pues de esto vamos a hablar, de la necesidad de tu luz. El tema es: llenad vuestras alcuzas con aceite de una esperanza atenta. Os recuerdo el texto, ¿no? Sucede con el reino de los cielos, con lo de aquellas 10 jóvenes que salieron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas fueron necias y 5 sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite, mientras que las sensatas llevaban aceite de repuesto en las alcuzas junto con las lámparas. Como el esposo se retrasaba, les entró sueño a las 10 y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya está aquí el esposo, salid a su encuentro. Todas las jóvenes se despertaron y enseguida se pusieron a preparar las lámparas. Las necias dijeron: dadnos de vuestro aceite, que nuestras lámparas se apagan. Las sensatas respondieron: ¿Cómo no vamos a tener bastante para nosotras y vosotros? Será mejor que vayáis a los vendedores y los compréis. Mientras iban a comprarlo, vino el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras jóvenes diciendo: Señor, ábrenos. Pero él respondió: os aseguro que no os conozco. Así pues, vigilad, porque no sabéis el día ni la hora. Lo primero es: salieron al encuentro del esposo. Fijaros, Jesús conocía muy bien las costumbres de su época. Sabía cómo se celebraban las bodas entre la gente importante de la zona de Séforis o entre las familias pudientes de Tiberíades, gente con alto poder adquisitivo. Sabía que todo un cortejo de muchachas aguardaban la llegada del novio, mientras éste negociaba la dote de la casa en el padre de la novia. A veces las negociaciones eran difíciles y tardaban más de la cuenta. La novia valía. Pues el esposo se retrasa. Nadie sabía ciencia cierta cuándo iba a llegar. Solo se sabía en cuanto llegase comenzaría el banquete. Pues bien, con este acontecimiento tan cotidiano construyó Jesús esta parábola, para aquellos que le escuchaban y para nosotros que la escuchamos hoy. ¿En qué consiste el Adviento? Y en realidad toda nuestra vida, en salir al encuentro del Señor que llega. Aquellas muchachas, incluso las necias, ya habían hecho mucho. No se habían quedado en sus casas, pasivas y ajenas a la llegada del esposo. Incluso las necias salieron llevando consigo su lámpara, signo de la esperanza y la ilusión con que acudían al encuentro del esposo. El Evangelio, como está lleno de personajes que quieren encontrarse con Jesús, cada cual acude a Jesús desde su propia realidad, desde el sufrimiento. El ciego Bartimeo: quiero ver. Zaqueo, desde la situación que está a nivel personal. Todos acuden en el deseo de encontrarse con Jesús, porque le quieren conocer más y mejor. De alguna manera, estas muchachas salen al encuentro del novio con una esperanza encendida. Esa luz simboliza esa esperanza, esa lámpara que llevan. Las necias y las sensatas llevan lámparas. De forma que por eso nos preguntamos: ¿con qué esperanza salgo yo al encuentro de este Señor al que vamos a aguardar especialmente en este Adviento? ¿Qué luces, qué esperanzas me alumbran? ¿Qué luces y qué noches me acompañan? Vamos donde el Señor con todo lo que somos, con todo lo que esperamos y con todo lo que vivimos. De alguna manera, quizás sea bueno comenzar nuestro retiro contando con las luces que tenemos, con aquello que sí alumbra nuestra vida cotidiana, los rayos de esperanza que podemos conocer en todos los ámbitos de nuestra vida, nuestras relaciones con nuestra comunidad, con la familia, en el trabajo, los compromisos de nuestra vida de oración y de espiritualidad, nuestras luces y nuestros avances también en lo personal, haciéndonos más conscientes de nuestro recorrido y agradeciendo al Señor que nos deja poner higueras en el camino a la que nos subimos para encontrarle, a pesar, como Zaqueo, de nuestra baja estatura y de la muralla del gentío. El Señor me mira con cariño
nuestras pequeñas esperanzas. ¿Cuál es su primera reacción? No censurar nuestras esperanzas, aunque sean muy estrechas. Lo primero es acoger, saludar, abrazar nuestras esperanzas, aunque sean de formato pequeño y amenazador. El Señor no se apresura a criticar nuestras esperanzas o nuestros avances. Esto es la esperanza del Adviento. No somos criticados por nuestra espera, por lo pequeño que pueda ser o lo grande. Es al revés. En un segundo momento Jesús sí que la va a ensanchar, nos la va a ir abriendo. Unas veces porque nuestra esperanza son pocas, porque a veces somos muy tacaños a la hora de esperar o preferimos el paño viejo de nuestras esperanzas conocidas. El manto nuevo, lo que el Señor nos va a invitar me da miedo, me resulta complicado. Muchas veces seguimos metiendo el vino nuevo en odres viejos, porque eso sí tengo seguridad y sé lo que puedo esperar, porque esas preocupaciones las controlo muy bien. Pero entonces el Señor viene y ensancha nuestras esperanzas, más allá de nuestros escepticismos y de nuestros cálculos. Y otras veces tiene que ensanchar nuestro mismo modo de esperar, porque resulta demasiado estrecho. Parece ser que esto es lo que se centra en el relato. ¿Cómo estoy esperando? Se tiene que ensanchar, porque claro, las necias y las sensatas han llevado las lámparas con aceite, seguramente lleno. Pero ¿somos capaces de llevar alcuzas en nuestra espera? Vamos con la experiencia primera. El esposo se retrasa. Según avanza la parábola, nos encontramos con una situación vital que seguramente todos hemos experimentado. La parábola lo expresa con el esposo tarda. Desde esta constatación, que el esposo tarda, que el esposo se retrasa, en esta experiencia tenemos mucho. Nos gustaría que Dios fuera para nosotros ya la roca definitiva, que Jesús acabara de cogernos el corazón. Nos gustaría que nuestras familias y comunidades no fueran perfectas, que no son perfectas, vivieran ya esa experiencia y hubieran descubierto que llega el esposo. Nos gustaría que el mundo nuestro hubiera menos dureza en las dimensiones sociales, humanas, económicas, que fuera un mundo más justo, pero no lo es. Nos gustaría. Nos gustaría que esta iglesia fuera más calando el mensaje y los gestos que vamos y vivimos y escuchamos del Papa Francisco. Pero a veces queremos una seguridad y por eso cuesta, el esposo se retrasa. Nos gustaría quedarnos tantas veces enredados en nosotros mismos y en nuestras preocupaciones y nos encantaría poder mirar la realidad como la mira Dios. Nos gustaría estas y otras tantas, pero nuestra sensación, como la de aquellos jóvenes, el esposo tarda, retrasa, y como se retrasa el tan esperado novio, también hoy podemos hacernos cargo de todos aquellos que nos gustaría que pueblan nuestro corazón, porque no son fantasías imposibles, sino deseos genuinos, alcanzables, que sin embargo parecen que tardan en llegar y que comienzan a retrasarse demasiado. ¿Por qué? Pues como lo dice el tercer punto, porque nos cansamos de esperar. De alguna manera, aquellas jóvenes, tanto las prudentes como las necias, podían esperar un rato, unas horas, una temporada, unos años, diríamos nosotros, pero nos cuesta esperar, nos cansa esperar, nos duele esperar. Nos entran, como aquellas, el cansancio y el sueño. Por tanto, la parábola nos habla de un largo recorrido, no de vigilias fugaces y puntuales, no de esperas crispadas y ansiosas. Nos pide y nos ofrece poner nuestra paciencia pequeña y nerviosa, que busca resultados ya, al lado de la paciencia larga y generosa
que procede de Dios, que permanece activa, haya resultado o no. Y es claro que este tipo de paciencia y espera tan gratuito nos ha de venir de un regalo de la orilla de Dios. De alguna forma, esto es lo que no nos queremos, porque al final nuestra espera creemos que la espera es voluntaria, es un voluntarismo, ¿no? Por tanto, son esperas pacientes y activas. Nuestra psicología muchas veces no está hecha para este tipo de esperas. Podemos dar como un acelerón durante un tiempo, permanecer en espera activa, pero cuando constatamos que los cambios son lentos, como la cabra tira al monte demasiadas veces, nos desanimamos, bajamos la guardia, pensamos que lo nuestro no tiene remedio y de alguna manera vamos viviendo esto, que hay transformaciones personales que necesitan años y no siempre va a suceder tal como lo esperábamos. En este tipo de esperas largas perdemos el carácter activo de la espera, perdemos la paciencia. Y cuando hemos intentado lo mismo 3, 5, 10 veces, creemos que no hemos avanzado demasiado y la atención es retirarnos. Por tanto, sugiero estas preguntas así rápidas. ¿Vas a ser capaz de permanecer en una espera activa y paciente aun cuando los frutos tarden en llegar? ¿Quién va a sostener este tipo de espera? Hablamos de espera activa y paciente, pero también desangustiada. En la espera creyente hay tiempos y espacios para la risa, para el trabajo, también para el sueño, para el descanso. No solo cayeron rendidas las 5 jóvenes necias, también las sensatas. Por lo tanto, también en la espera necesitamos tiempos de descanso, porque el Señor sigue guardando de sus amigos mientras duerme. ¿Por qué necesitamos aprender tanto a no dormirnos en la tarea como a aprender a dormir la tarea? A ponerlas en manos del Señor, a dejar nuestras preocupaciones que Él las acoja, aprender a vivir las dos cosas, actividad y descanso, porque de alguna manera es lo que nos hace confiar en la espera del Señor. Por tanto, las alcuzas de aceite de repuesto es lo que vamos a preguntar, el día a día. Primero, la espera creyente es una actitud del corazón, más que un tiempo concreto. Hay alguien que vive esperando, aguardando al Señor en todas circunstancias. Hay temporadas intensas y hay otras que no pasa nada relevante. Pero la lámpara encendida es la que hace que vivamos con pasión tanto unas temporadas activas como las pasivas, porque en el fondo lo que estamos dejando es que Dios sea la espera de nuestra esperanza. Por tanto, lo extraordinario como lo cotidiano y lo pequeño, la espera es una forma de permanecer atentos. ¿Atentos a qué? A la oración de cada día, al trabajo, que a veces es novedoso, rutinario, complicado, sencillo, de cada día. Atentos al trabajo y atentos al descanso. Aprender a no dormirnos en la tarea y a dormir y descansar la tarea en manos de Dios y nosotros con ella. Atentos a los pequeños gestos de amor para los más cercanos de cada día, a los perdones que tenemos que pedir o dar casi cada día. Atentos a las cosas pequeñas, que muchas veces tienen el riesgo de pasar inadvertidas, pero son tan importantes. Como has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor, dirá Jesús en la siguiente parábola. Lo pequeño. Y estamos acostumbrados a lo grande. Nosotros somos de hacer cosas pequeñas, la Iglesia. Por tanto, hay que estar atento a las cosas pequeñas y atentos a la presencia de Dios en medio de ellas. Dios nos sigue guiñando el ojo en medio de la realidad. Nos sigue diciendo, me gustaría vivirlo todo contigo. ¿Me vas a dejar? Este es el me gustaría de Dios para con nosotros. Y nos sigue ofreciendo su mirada,
y su modo de vivir las cosas, su presencia en medio de ellas. ¿Lo vamos a escuchar? Un creyente descubre que el aceite de su empeño, de su esfuerzo, de su lucha, siendo imprescindible, es insuficiente. Todos hemos experimentado lo mismo que las necias, que el aceite de los primeros idealismos, que los primeros años de vida creyente o de comunidad, nuestros mejores propósitos no son capaces de dar luz cuando la noche se prolonga. Por lo tanto, las 5 jóvenes representan acaso esa etapa nuestra en la que pensamos que las cosas iban a ser más fáciles, más rápidas, y pensamos que con el aceite de nuestro voluntarismo, de nuestra generosidad, de nuestros deseos radicales, íbamos a alumbrar y a cumplir cumplidas esperanzas. Pero muchas veces no ha sido así. Por lo tanto, una vez más, el Evangelio, cargado de realismo, nos introduce en una nueva posibilidad, la de ser Él quien sostenga y ensanche nuestra esperanza. Podemos decir, hay un tiempo en el que nuestras esperanzas se alimentan de las metas que vamos alcanzando y conquistando. Hay tiempo en que nuestra esperanza parece agotarse y vivimos agotados, pero hay tiempo en el que nuestras esperanzas ya solo pueden alimentarse del aceite que el Señor tiene bien en introducir en las lámparas de nuestra vida. Entonces, ese aceite es el gota a gota de su ración de fe, de esperanza, de amor, de fuerzas, de mirada buena, que el Señor va regalando cada día y solo para cada día. Como el maná que caducaba al ponerse el sol, como el pan nuestro que pedimos, solo para cada día. De manera que ya no buscamos conseguir objetivos, sino hacer su voluntad cada día, permanecer atentos a Él cada día, pedir mirada buena cada día. El gota a gota con el que el Señor va rellenando nuestras alcuzas, cuando las lámparas de nuestra generosidad natural se va agotando, cuando nuestros poderes se van gastando, cuando nuestra luz se va apagando. De forma que seguimos implicados en nuestros trabajos y en nuestros amores cotidianos, ¿cómo no? Pero vamos aprendiendo a recibir lo que el Señor nos va regalando cada día. Ya no tengo expectativas, ahora sencillamente espero. Espero en ti, Señor, y no dejo de sorprenderme por ti, porque tú eres más grande que mis mejores sueños, porque tú siempre tiras de la esperanza para adelante, para fuera de mis pequeños mundos, abriéndome a otros, abriéndome a tus preferidos. Y si tú tienes a bien que algunas de mis ilusiones se cumplan de alguna manera, bienvenida sea. Sería de tontos no alegrarse. Pero si no, se van a cumplir a medias de otra manera, lo que más importa es que tú permanezcas ahí, ofreciéndome tus dones y tus tesoros, ofreciéndome tú mismo. Cada mañana salga de mis labios la misma oración. Enséñame el camino que he de seguir. También hoy pues, levanto mi alma hacia ti, Señor. ¿A dónde si no? Y el anuncio que siempre nos coge por sorpresa. El esposo llega, salid a su encuentro. De muchas maneras, esta va a ser el anuncio que oiremos durante este Adviento. Un anuncio que nos invita a prepararnos para la venida del Señor. Ojalá nuestra espera vaya haciendo de esta especie de aceite, mezclado entre lo que nosotros ponemos de disponibilidad y lo que Él pone de novedad y de vida en nosotros, pero siendo un anuncio que nos llega todos los años. Para cualquiera de nosotros siempre resultará un anuncio cargado de novedad, porque siendo un anuncio que nos llega todos los años, para cualquiera de nosotros siempre resultará un anuncio novedoso. Y en ese ya está aquí y en ese salida a su encuentro, nuestra fe se siente urgida y avivar la atención. Y cada año de una manera distinta, con unos acentos y situaciones nuevos, pero también con palabras nuevas de parte de Dios hacia nosotros.
Dice el texto, aquellas jóvenes se despertaron y se pusieron enseguida a preparar sus lámparas. A eso nos llama el Adviento, a despertar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro asombro. Porque no existe, sino porque a veces se nos queda dormido. Y como se nos queda dormido, hay que despertar. Por tanto, es una especie, el Adviento, de sacudida cariñosa, pero firme, que nos habla de centinelas, de vigías, de estar atentos, enseguida, con toda la urgencia del amor. Toda la sensación ahora que importa es esto. El anuncio, a pesar de conocerlo de sobra, siempre nos coge por sorpresa, siempre nos resulta distinto, y hay de aquel día en que nos acostumbremos a las sorpresas. Por eso no hay que tener miedo a recobrar la ilusión en estos días, a recobrar la expectación, a poner nuestras lámparas, porque siempre nos encontraremos, por conocidas que lo creamos, con algo que nos sobrepasa, porque siempre nos resultará inagotable los tesoros de Dios, y su mayor tesoro y el nuestro es su propio Hijo. De ahí también la sorpresa en nosotros. Siempre será nueva y mayúscula. Y es un Dios que se parece mucho a esas jóvenes prudentes, podríamos decir. ¿Por qué? Porque diéramos la vuelta a la parábola, ¿acaso sea el mismo Señor el que parece a las muchachas sensatas? Esperan con infinita paciencia, con la lámpara de su amor encendida, mientras constantes son los retrasos en llegar. Esperan nuestros regresos, nuestras vueltas. Dios nos espera sin desfallecer, sin tardanza, y deseoso cuando nos ve aparecer a lo lejos de abrazarnos y de hacer fiesta, la experiencia del Hijo pródigo. Dios espera con su luz encendida para que yo sepa encontrar el camino, para que sepa llegar. Pero esto es impersonal e intransferible. Aquí tenemos el gran problema de la parábola, ¿no? Porque claro, nos gustaría que las prudentes fueran menos egoístas. Pero ¿acaso lo que no está diciendo esta parábola es que el camino de la fe, de la esperanza y del amor no podemos vivir de las rentas ni de prestado? Ya tenemos aquí el problema de la parábola. No vivimos de rentas ni de prestado. Con el tiempo comprobamos que en este camino creyente somos acompañados por muchos hermanos, por mucha gente. Todo esto nos anima, nos apoya, nos sostiene, porque no salimos en solitario al encuentro del Señor. Pero lo que nos recuerda también esta parábola, que al final la experiencia del aceite, la experiencia de la fe, es intransferible. Me ayuda, pero no me sirve el aceite de la lámpara de otro. Me pueden prestar su aceite, su vivencia, pero tengo que vivirlo yo. Ni yo puedo prestar a la otra persona, tiene que vivirlo él o ella, lo que tenemos que vivir cada uno. Es un camino personal, no es transferible. Por eso, ese aceite está hecho de lo que cada uno hemos ido llenando nuestras alcuzas de cada día, lo que el Señor ha ido poniendo diariamente en ello, y eso ni se improvisa ni es transferible. Uno no puede ir corriendo a última hora y de mala manera a lo que ha ido preparando el otro cada día. No lo puede. Nadie nos va a hablar de cómo él se ha preparado. Te lo contará, pero lo tendrás que hacer tú. Por eso entraron con él a la boda y hubo fiesta, porque se habían preparado de alguna manera. Por lo tanto, la buena noticia de este texto es que el esposo tarda en llegar, pero llega, y llega siempre. Y entonces descubrimos que él ha sido el quien nos ha sostenido la espera, el que él rellenaba nuestras alcuzas con el aceite de su gracia, y descubrimos que cuando el esposo llega a nuestra vida, nuestro corazón se hace fiesta y bodas. Y cuando llega el esposo a este mundo, a los pobres, a los que más le aguarda, entonces estimamos en nada los rigores, los sinsabores,
de la espera y de nuestro trabajo. Olvidamos. Pensar las que habéis dado a luz de manera natural. El dolor, el sufrimiento, pero cuando después se coge el brazo, ya lo han estudiado, ya se han dado cuenta que el cerebro de las mujeres cambia. Por eso a los hombres nos da tanta envidia y tantos celos, porque les quiere más a los hijos que a nosotros. Entonces, ya sabéis, las crisis que vivimos. Nos recuerda aquel otro pasaje en el que Jesús llama a sus discípulos los amigos del novio. Una vez le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Él les contestó, ¿es que pueden estar tristes los amigos del novio mientras el novio está con ellos? La respuesta es evidente, no. No pueden estar tristes y sería ridículo que los invitados a una fiesta, a una boda, ese día se pusieran a ayunar. Cuando el novio está con ellos, hay alegría y hay fiesta. Dice la versión de Lucas, porque los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan ayunan y en cambio los tuyos comen y beben. La respuesta en ambos casos es porque el novio está con ellos. Y cuando el novio está con nosotros, en nuestro corazón hay fiesta y alegría. Y a veces el seguimiento de Jesús lo tenemos demasiado asociado a carga, peso, a renuncia, a cruz. Cuando la asociación más inmediata es esta. ¿Es que puede estar triste los amigos del novio cuando el novio está con ellos? De ninguna manera es esto. Cuando tú habitas nuestro seguimiento, siempre hay novedad. Aunque llevemos muchos años en esto del seguimiento. Aunque a veces nuestras personas o nuestras comunidades o nuestras actividades no parezcan tan gastadas como un trapo viejo o como unos odres obsoletos. Entonces, precisamente entonces, tú, radiante, haces todas las cosas nuevas. Cuando tú estás en la vida de una persona, hay novedad siempre. Cuando jóvenes y cuando más mayores, se vivirá y se presentará de distinta manera, pero de forma novedosa. Esta es nuestra novedad, es que no nos lo queremos, lo nuestro es novedoso. No es el 2000 año de la venida del Señor, es el año 0 de la venida del Señor. Por lo tanto, tu amor no tiene fin ni rutina. Otra cosa es que nuestra sensibilidad creyente, nuestras antenas de fe estén embotadas, agarrotadas y no alcancen a vivirlo de manera consciente. Por ti, solo por ti, tiene sentido las comidas y los ayunos, la tristeza y la alegría, la fiesta y el llanto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mientras el novio está con nosotros? Disfrutar mucho de él y con él. Disfrutar todo lo que podamos. Comprar odres nuevos si hace falta, para que quepa, para disfrutar más. Porque además así vamos a salir de otra manera. A la misión, al mundo, a las tareas, a los pobres, a las luchas diarias, a la tristeza, a las preocupaciones. Vamos a salir con él y contigo. Por lo tanto, va mucho más, nos va mucho en atesorar experiencias de alegría compartida que el Señor nos muestra en lo cotidiano, para que cuando llegue el día, cuando nos quiten al esposo y ayunemos, nuestra tristeza siga siendo también por Él y con Él. El Adviento es el anuncio de que ya está llegando. Ese novio que esperan las jóvenes, el que espera nuestro corazón, el que espera la humanidad, aunque no sepa darle nombre ni forma. Y es el anuncio de que el novio ha venido para quedarse. Y con esto termino. Del todo y para siempre, Emmanuel, el Dios con nosotros. Entonces, mientras el novio está con nosotros, no seamos aguafiestas. Dejemos que la alegría y el amor fluyan en nuestra vida y con Él. Y cuando toque la tristeza y el ayuno, que sea también contigo, mi Señor, mi amor. Y terminamos rezando juntos esta pequeña oración. Descolócame, Señor, una y otra vez, lo necesito. Muéstrame siempre original. Desinstálame de mi comodidad y mis seguridades. Recuérdame que nunca te comprenderé del todo. Ayúdame a recibirte de modos siempre nuevos.
Enséñame a no tener límites a tu acción en mí y en los demás. Avísame cuando estés llegando y no te estés reconociendo. Empújame al menos un poco cuando esté mirando allí donde no vendrás. Perdóname por creer que no puedes sorprenderme. Prométeme tu presencia salvadora. Regálame amarte esperándote.